¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video después de un tiempo de ausencia. En esta oportunidad les traigo un video bastante interesante que, como seguramente ya han visto en el título del video, se trata de la historia de un científico que juró haber tomado un té con nada más y nada menos que con Jesucristo. Así es, por muy sorprendente que suene, se trata de la historia de un científico que había hecho toda una carrera en el campo de la ciencia. Sin embargo, cuando ocurrió un incidente espiritual, va a cambiar su perspectiva por completo. Entonces, esta es la historia que les traigo el día de hoy. Bueno, en primer lugar, algunos datos biográficos para entrar en contexto. Su nombre es Emanuel Swedenborg. Nació en el año 1688 en la ciudad de Estocolmo, la capital de Suecia. Prácticamente dedicó toda su vida a investigaciones científicas, dedicó todos sus esfuerzos intelectuales al campo de la ciencia y publicó muchos libros sobre diversas disciplinas científicas, como por ejemplo en matemáticas, en geología, física, química, astronomía, anatomía, entre otros campos de la ciencia. Este man realmente tenía una inteligencia prodigiosa. Y por mencionar algunos de sus otros aportes, Emanuel Swedenborg elaboró, por ejemplo, los planos de un avión y de un submarino, también descubrió el funcionamiento del cerebro y del cerebelo, también realizó un estudio avanzado sobre la circulación de la sangre y sobre la relación entre el corazón y los pulmones, entre otros aportes que sirvieron, muchos de ellos, para futuras investigaciones científicas. Había hecho toda una carrera en el campo de la ciencia y lo había hecho de manera brillante hasta que ocurrió un incidente espiritual cuando tenía 56 años, y esta experiencia va a cambiar su carrera por completo. A ver, les cuento la historia. A los 56 años, Emanuel Swedenborg viajó a los Países Bajos. En este lugar empezó a tener sueños extraños, empezó a tener visiones, y estos sueños y visiones él los anotaba en su diario, que por cierto llevaba su diario a la mayoría de sus viajes. Entonces él comenzó a anotar estas experiencias, estas visiones en su diario. Y estas visiones lo convencieron de abandonar cualquier proyecto que tuviera y dedicarse a escribir un nuevo libro sobre el culto a Dios. Es así como escribió La adoración y el amor a Dios, que es un libro que nunca completó, pero ya nos da una señal sobre sus nuevos intereses. Poco tiempo después, se dice que Swedenborg estaba cenando en un salón privado de una taberna de Londres, en Inglaterra, y cuando terminó de comer, según sus palabras, una oscuridad cayó sobre sus ojos. Y de repente vio a una persona sentada en una esquina de la habitación donde se encontraba. Y esta persona le decía: no comas mucho. Más tarde, cuando volvió a casa y vio al mismo hombre en sueños, le dijo que era el Señor, que era Jesucristo, que lo había elegido para revelarle el significado espiritual de la Biblia y que le guiaría a Emanuel en lo que debía escribir de ese momento en adelante. Y esa misma noche del incidente, el mundo espiritual se abrió para Swedenborg. Entonces, luego de este incidente espiritual, Emanuel decidió abandonar sus investigaciones científicas para dedicarse completamente a la investigación teológica y filosófica, y se iba a dedicar a este campo hasta su muerte en el año 1772. Ahora les voy a hablar sobre su teología. En la doctrina celestial es un texto escrito por Emanuel Swedenborg. En este texto él menciona que las enseñanzas de la segunda venida de Jesucristo le fueron reveladas. Él consideraba su teología como una revelación de la verdadera religión cristiana. Él estaba convencido de que Jesucristo lo había elegido para escribir un texto que tendría como objetivo reformar el cristianismo, explicar a la humanidad cuál es el verdadero sentido de la Biblia.
Esa era su convicción. Él no consideraba su teología como libros en el sentido más mundano, por así decirlo, sino que él consideraba sus libros, sus escritos, como textos basados en hechos reales de carácter espiritual. Definitivamente, una de sus obras más conocidas es la que se titula Del cielo y del infierno. Esta obra es producto precisamente del té que se tomó con Jesucristo. Sí, así es. Emanuel Swedenborg juró haber tomado un té con Jesucristo y en esta revelación Jesucristo le reveló cómo es precisamente el cielo y el infierno. Entonces, con este conocimiento espiritual, Emanuel Swedenborg escribió esta obra. Esta obra describe cómo es el cielo y el infierno. Y él explica que el cielo y el infierno no son lugares de premios y castigos. Es decir, el cielo y el infierno no se reduce a un sistema de premios y castigos. El cielo no es el premio máximo y el infierno el castigo. No funciona de esta manera para Emanuel, sino que las personas cuando mueren pasan un tiempo con los espíritus y luego deciden si quieren ir al cielo o al infierno. Por ejemplo, una persona muere, luego pasa un tiempo con los espíritus de personas buenas y personas malas. Por ejemplo, si pasa tiempo con espíritus de personas que han sido buenas, honestas, leales, sabias y se siente cómodo, entonces va a decidir ir al cielo. Pero por el contrario, si pasa tiempo con algún espíritu de una persona que en su vida terrenal ha sido mala, entonces esta persona va a decidir ir al infierno, porque se va a sentir más cómodo en ese lugar. Pero no se trata de un premio y de un castigo, sino es la decisión del espíritu, de la persona cuando muere, hacia dónde quiere ir. Por lo tanto, el cielo y el infierno no es un sistema de premios y castigos, sino son estados del alma, es lo que explica Swedenborg. Lo sorprendente y peculiar de esta historia es que Swedenborg no publicó este libro como una ficción, sino que él realmente estaba convencido de que Jesucristo lo había elegido y le había abierto los ojos espirituales para ver cosas que los demás humanos o los demás simples mortales como nosotros no podemos ver. Eso es lo más sorprendente y llamativo de esta historia. Bueno, hasta aquí de mi parte, espero que les haya gustado esta historia, espero haberme dejado entender, sobre todo espero que les sirva este video y nos estamos reencontrando en una próxima oportunidad. Nos vemos.